¿Y si de repente la carretera simplemente terminara a la orilla de un río marrón y silencioso? Motor apagado, aire caliente pegándose a la piel, olor a diésel y madera mojada. Solo el ruido pesado de la madera corriendo y una balsa lenta allá en medio, decidiendo cuándo puedes seguir tu viaje. Durante décadas, para quien salía de Rondonia rumbo a Acre, ese punto no era un detalle de la ruta, era un límite. Aquí, entre el río Madeira y el río Abuná. La frontera no era política, era logística. Es en este escenario donde surge el Puente de Abunán, un proyecto de más de 150 millones de reales, pensado para transformar la espera en un flujo continuo y sacar a todo un estado de la dependencia de la balsa. En la Amazonia Occidental, esa pregunta tenía respuesta diaria en horas perdidas, flete más caro y sensación de aislamiento. Reserva los próximos minutos con nosotros y mira cómo 1.5 kilómetros de concreto cambiaron definitivamente este cruce. El puente Abunán está en Vista Alegre do Abunán, al oeste de Rondonia, sobre la BR 364, donde cruza el río Madeira hacia Acre, más que un punto en el mapa. Está casi a la mitad del camino entre Portobello y Río Branco, en plena región Amacro, zona de desarrollo que conecta partes de Amazonas, Acre y Rondonia. Son cerca de 1.517 metros de longitud y poco más de 14 metros de ancho, con 2 carriles de circulación, acotamientos y banquetas. O sea, no es solo un puente más, es uno de los puentes viales más grandes sobre agua dulce de Brasil. Según el Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes de NIT, cerca de 2.000 vehículos cruzan diariamente esta estructura, reduciendo un cruce que podía tomar 2 horas en el ferry a menos de 5 minutos por asfalto. Aquí no se trata solo de acortar el tiempo de viaje, se trata de eliminar el último eslabón de aislamiento vial de todo un estado y abrir un corredor directo entre el centro-oeste brasileño, la Amazonia y el Pacífico. Pero un puente así no aparece solo. A continuación retrocederemos en el tiempo para entender qué problemas, decisiones políticas y presiones económicas empujaron a Brasil a enfrentar este cuello de botella llamado Amboná Música. Durante décadas, Acre tuvo una condición casi simbólica y figuraba en el mapa como parte de Brasil. Pero en la práctica dependía de un cuello de botella de lodo, balsa y clima para conectarse con el país. La BR 364, eje principal de Acre de este a oeste, quedaba atascada aquí, en el río. La madera cruzaba en balsas en Amboná. En 2014, una crecida histórica inundó la carretera, paralizó las balsas y aisló por largo tiempo a Río Branco de otras capitales. En la práctica hubo combustible racionado, precios altos y abastecimiento limitado. Y una lección clara: depender de un solo corredor vial, cruzando un gran río amazónico en balsa, es una apuesta frágil. Incluso en días normales el cruce pesaba en el bolsillo. Los camioneros pagaban cerca de 200 reales por vehículo, sumando el tiempo perdido, el riesgo de asaltos y la imprevisibilidad. Ese costo impactaba directamente el flete y al final el precio del arroz, frijol y cemento. Al mismo tiempo, Brasil empujaba su frontera agrícola hacia el oeste y el norte. Mato Grosso, Rondonia y la región de Amacro ganaban protagonismo en granos y carnes dirigidos a Asia-Pacífico, pero aún enfrentaban largos recorridos, puertos congestionados y logística costosa. En este contexto, el puente Abunán entra al Parque 2 en 2010, tiene obras licitadas en 2013 y, tras las inundaciones de 2014, se vuelve prioridad política. Y es justamente ahí donde comienza la parte más impresionante. Cómo ingenieros y obreros en medio de la Amazonia transformaron un cuello de botella de lodo en 1.5 kilómetros de concreto sobre uno de los ríos más difíciles del país. Música. Desde el punto de vista de la ingeniería, el puente Abunán es ante todo una negociación con un río difícil. El Madeira es ancho y profundo, con gran variación de nivel entre sequía y crecida, arrastrando troncos de la selva amazónica que golpean y se acumulan en las estructuras. El proyecto original contemplaba poco más de 1.047 metros de longitud, pero los estudios geotécnicos e hidrológicos mostraron que, para proteger la carretera de futuras inundaciones, como la de 2012, sería necesario elevar el puente y alejar las cabeceras de la zona de inundación. La solución fue agregar unos 460 metros de viaducto en tierra firme, dividiéndolo en 3 tramos.
uno elevado, otro sobre el lecho bajo y el vano navegable central. Este ajuste también requirió casi 1.5 kilómetros de terraplenes en los accesos, conectando suavemente la BR-364 con la plataforma, elevando y reforzando el conjunto contra futuras inundaciones. En la cimentación la clave fue la profundidad. El suelo de la llanura aluvial del Madeira es blando, saturado y de baja capacidad de soporte. Para anclar el puente se hincaron alrededor de 145 pilotes profundos apoyados en capas más resistentes. En una operación delicada, realizada desde balsas y plataformas flotantes, muchas veces bajo una corriente fuerte y variable. La cimentación era una estructura que consumió entre 25 y 29 mil metros cúbicos de concreto y más de 4.000 toneladas de acero entre tramos premoldeados, vigas, losas y bloques de cimentación. En el pico de la obra, alrededor de 160 obreros se turnaron entre armado, encofrado, colado de concreto, montaje de aparatos de apoyo y protección del tablero. El tramo convencional del puente sobre las orillas y áreas menos profundas se ejecutó con vanos típicos en vigas lanzadas a partir de grúas y cerchas de montaje, con desvíos temporales apoyados en torres metálicas. Por otro lado, el vano navegable, con hasta 175 metros de extensión, requirió una solución más sofisticada, el método de voladizo sucesivo, en el que el segmento de concreto se construyen al mismo tiempo desde los pilares sobre el río, extendiéndose como brazos hasta unirse en el centro con precisión milimétrica. Mientras la superestructura se elevaba, el equipo de geotecnia y terraplenado luchaba contra otro enemigo, el relleno de los accesos en un ambiente de suelo blando. Traer grandes rellenos siempre implica un riesgo de asentamientos diferenciales. Se controlaron tasas de carga, se hicieron pruebas y se monitorearon deformaciones para evitar que la unión carretera-puente se volviera un escalón, problema frecuente en zonas inundables. El cronograma, que preveía algo alrededor de 4 años, terminó extendiéndose por 6 meses más. Parte de eso se debió a eventos imprevisibles. Una balsa chocó contra un pilar en construcción. Inundaciones excepcionales obligaron a interrumpir el vaciado de concreto. Y, ya en la recta final, la pandemia de COVID-19 redujo los frentes de trabajo, afectando la cadena de suministros y los turnos. La constructora responsable de la ejecución enfrentó además un desafío logístico típico de la Amazonia. Casi todo, cemento, acero, equipos especiales. Era necesario recorrer cientos de kilómetros por carretera, muchas veces en tramos aún en recuperación, para llegar al campamento instalado en medio de la selva. Al final, el resultado es una plataforma curva, a 30 metros sobre el nivel del agua. En el punto más alto, la pista mide unos 14.5 metros de ancho, con acotamientos laterales de 2.5 mpis y banquetas de 1.5 metros. No es solo un objeto elegante en el paisaje, es una geometría diseñada para dar comodidad a la flota pesada de la BR-364, que transporta millones de toneladas de granos al año, provenientes de Rondonia y de la parte oeste y norte de Mato Grosso. Hoy el cruce, que antes combinaba fila, maniobra de embarque, cruce lento y otra fila para desembarcar, se ha convertido en un tramo continuo de asfalto de 2 horas. En días malos, para menos de 5 minutos, música. Aunque es clave para el transporte en el norte de Brasil, el puente de Abunán se sitúa entre un megapunto urbano y una obra regional importante. Con 1.517 metros se podrían alinear unos 14 o 15 campos de fútbol oficiales seguidos. En cuanto a la inversión, estimada en cerca de R millones, a R 154 millones resulta en un costo promedio de alrededor de R1000 por metro lineal. Ese nivel es compatible con obras de gran tamaño en un entorno fluvial complejo, con cimentaciones profundas y grandes variaciones en el nivel del agua. Cabe destacar que el puente Abunán actúa como un enlace de un corredor de larga distancia, integrando estados y acercando a Brasil a la ruta vial hacia el Pacífico. Comparado con la antigua operación de balsas, el contraste es aún más notable. Antes, un camión pesado pagaba un poco más de $R por el cruce. Considerando un flujo diario estimado entre 150.000 y 200.000 vehículos, de los cuales, aunque solo un tercio fueran camiones, el sistema podría generar un ingreso en el rango de $R 110.000 a $R 160.000 por día, algo entre $R millones y $R 60 millones por año solo en tarifas, sin contar el tiempo perdido en filas y el diésel quemado en ralentí.
Hoy esa barrera tarifaria desaparece. El cruce se convierte en parte continua de la carretera. Ahora, cuando se trata de materiales, los 24.500 metros cúbicos de concreto señalados en los datos oficiales equivalen a lo necesario para construir decenas de edificios residenciales medianos. Y las más de 3.500 a 4.000 toneladas de acero se acercan al volumen utilizado en la estructura metálica de un estadio pequeño. En la lógica de los corredores logísticos, pocos puntos en el mapa conectan al mismo tiempo la carretera nacional, la hidrovía Madeira-Amazonas y la ruta por carretera hacia el Pacífico. ¿Cómo hace música Bunan hoy en día? A corto plazo, el efecto más palpable del puente de Abunam es directo en el bolsillo. Al eliminar la tarifa de ferry y reducir el tiempo de viaje, el transporte cuesta mucho menos, lo que puede hacer más baratos los alimentos y materiales de construcción, sobre todo para la población de menores ingresos en Acre. A mayor escala, el puente consolida a Acre como parte funcional de la red vial federal y refuerza la ruta Portobelo frontera con Perú, a través de la BR 317 y la carretera del Pacífico. Con esto, las carnes y granos de Amacro pueden llegar más rápido a los puertos de Matarani y Hilo, acortando el camino hasta Asia y el Pacífico, y aumentando la competitividad de productos refrigerados de mayor volumen agregado. Pero hay contrapuntos. La misma infraestructura que integra mercados puede acelerar el avance desordenado de la frontera agrícola, reproduciendo en Amacro el ciclo de deforestación, madera, ganadería y granos visto en otras regiones. Además, el puente elimina un cuello de botella vial, pero no la vulnerabilidad climática. Eventos recientes demuestran que depender de un solo transporte es riesgoso. Por eso, estudios defienden una red multimodal y resiliente combinando carreteras, vías fluviales y terminales intermodales robustos. En resumen, el puente de Abuná es un paso gigantesco, pero necesita ir acompañada de planificación territorial, control ambiental e inversiones complementarias para que el desarrollo no consuma la base ecológica que lo sostiene. Al final de cuentas, el puente de Abuná no es solo concreto y acero en la Amazonia. Es la aplicación precisa de la ingeniería para leer un río difícil, entender un territorio vulnerable y transformar el aislamiento en conectividad. La antigua dependencia de la balsa recibe aquí una solución técnica, resultado de miles de toneladas de materiales y años de trabajo. A veces, la diferencia entre estar al margen e integrado cabe en 1,5 kilómetros de puente. Gracias por ver este video. ¿Qué piensas de este puente que conecta Acre con regiones clave para su desarrollo económico? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Será que tendremos algunos acreanos dando su testimonio aquí en los comentarios? Me quedaré aquí esperando por ellos. Yo me despido por ahora. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.